ciclo de conferencias que estamos organizando aquí en la UAM Iztapalapa, el taller de poesía o colectivo Juntaversos. Mi nombre es Ray Manzanares y mi ponencia es acerca de la poesía, bueno, de la poesía casi con todas, ¿no? La temática concreta, el nombre que a mí me asignaron fue recitar lo escrito, relación entre lo escénico y la poesía. Entonces empezaremos por desentrañar pues este título que tenemos para la ponencia. Primero pues quisiera yo preguntarles si ustedes piensan que la poesía es algo para leerse o para decirse. Para decirse. Para decirse. ¿no? Bueno, ambas. Ambas, sí, Ambas. sí. Podría ser para leerse y para decirse. Se lee y se dice. Claro, se lee, pero fundamentalmente Para sentirla. el objetivo, claro, también. El objetivo, más bien el formato de la poesía es decirla, ¿no? Es decir, obviamente la escribimos porque necesitamos algo donde poder leer para repetirlo, ¿no? Para guardar la memoria y además para saber lo que vamos a decir. Pero bueno, esta poesía de la que estamos hablando es la poesía lírica, ¿no? Que debemos de diferenciar pensando en los griegos, ¿no? En cómo manejaban ellos sus géneros. Los griegos manejaban la poesía lírica, la poesía dramática y la poesía épica. La poesía épica o la epopeya es lo que deriva en la narrativa. La poesía dramática, desde entonces y hasta la fecha, es lo que conocemos como teatro. Y la poesía lírica está hecha, pues originalmente se le dio este nombre, realmente se retoma este nombre, o se le da este nombre de poesía lírica hasta el siglo XVI, ¿no? Pensando en este tipo de poesía que hacían los griegos, que era interpretando una lira. Se decía que la musa Erato, en la música de la poesía, o Erato, es la que inspiraba la poesía, y a ella la podemos reconocer porque tiene una lira en sus manos. La lira no es la guitarra. Ahora ya le dicen así a la guitarra, pero es una especie de instrumento que parece como una U, tiene algo atravesado arriba y tiene cuerdas, ¿no? Es como los angelitos, ¿no? Exactamente. A los ángeles se les representa con una lira. Así es. A algunos. Entonces, de ahí es de donde viene. Por tanto, pues esto nos habla de que la poesía está hecha para decirse. Entonces, pues lo que tenemos en el papel es una transcripción. Justo como el teatro está hecho para representarse escénicamente, la poesía está hecha para decirse. Ay, gracias, muy amable. Bien, entonces estamos aquí en paro, en protesta por Ayotzinapa, y pues me han permitido decir mi conferencia, que digo con mucho gusto, mientras pinto, protestando. Entonces, bueno, de ahí que sigue. Ok, ya desentrañamos lo que es poesía, ¿no? Que la poesía, pues básicamente es para decirse, para escucharse. Se interpretaba con una lira. Obviamente, pues tiene el mismo origen que la canción. Le llamamos lírica popular, por ejemplo, bueno, pues a lo que son las canciones. Hay críticos de arte actuales que dicen que la letra de una canción pues, no es lo mismo que una poesía. Seguramente, y tienen razón, ¿no? Sobre todo ahora, pero originalmente es así, porque ese es el origen, ¿no? Es el mismo origen de la poesía que de la canción.
Y por supuesto hay letras muy poéticas. Un compañero que se llama Juan Carlos Castrillón hizo un libro de la poética del rock, y entonces en él pone traducciones de las canciones en inglés. Él dio conferencia ayer, pone traducción a canciones en inglés de rock, de las letras, y son verdaderamente poéticas. Por supuesto, hay canciones que no son nada poéticas. O sea, ¿qué tiene de poesía? Vamos al Noa Noa, es un lugar de ambiente donde todo es diferente. Eso, por supuesto, no es nada poético, por muy popular que sea. ¿Sí? Es una banalización absoluta. ¿Ya se acabó, hija? ¿Y el mío? ¡Ay, acá está! Agárrale aquí. Entonces, de lo escénico. Bueno, lo escénico es aquello que se representa en un escenario o en un espacio escénico, que puede ser un espacio escénico informal. Un escenario, bueno, el auditorio, ¿no? Un espacio escénico donde estoy ahora yo. Decía Peter Brook que en su libro que se llama El espacio vacío, hablando, él hablaba concretamente del teatro. Él decía, para que haya teatro, lo que necesitamos, los elementos que necesitamos es un espacio vacío, que alguien transite por ese espacio vacío y otra persona lo observe. En ese momento ya hay teatro, es decir, un acto escénico. Por tanto, cualquier espacio puede resignificarse como escénico. Puede ser esta calle, como lo está haciendo ahora, o puede ser un árbol. Si yo me trepo en un árbol y de ahí les hago una representación, o les tiro un choro, o me aviento una maroma y ustedes me están viendo, ya hay una actividad escénica, puesto que la estoy haciendo para que ustedes lo vean. Si no hay nadie que me vea, entonces no hay acto escénico. Puede ser un ensayo, pero no es un acto escénico todavía. Entonces, pues como artes escénicas, pues consideramos obviamente la danza, la interpretación musical, ¿no? Dado que estamos viendo al ejecutante, por supuesto la grabación no es un arte escénico, pero la interpretación en vivo ya es un arte escénico. Y el teatro, y por supuesto la poesía, el performance y ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, con eso pues ya desentrañamos lo que es el teatro, perdón, lo que es la cuestión escénica, Entonces, pues, ¿qué tiene que ver lo escénico con la poesía? Pues bastante, si tienen los ojos abiertos. Si tienen los ojos cerrados y nada más la oyen, pues ya no es escénico. Pero en el momento que ustedes están viendo a la persona que interpreta la poesía, entonces es escénico. Básicamente, bueno, con eso ya tenemos lo que es, pues, definido los elementos que conforman el título de la ponencia, que es recitar lo escrito, relación entre lo poético y lo escénico. Ahora, por supuesto, pues quedarnos ahí pues es muy poquito. Lo que sería interesante es hablar un poco de cómo se logra esto. En la Grecia antigua había algunas personas que se dedicaban a hacer alegatos judiciales, que eran logógrafos, me parece que se llamaban, ¿no? Y entre ellos había una persona muy destacada, que era Demóstenes. No es el compinche de Don Gato. Este Demóstenes es muy anterior.
Se dice que este señor Demóstenes tenía un problema de dicción. Hay quienes dicen que tenía problemas para pronunciar la R. Otros de plano dicen que era tartamudo. El hecho es que este hombre trabajó mucho en superar sus deficiencias de dicción y de expresión en general, incluso la expresión corporal, para llegar a convertirse pues, en un modelo de lo que es el orador. ¿Me ven? Es que me salió de Demóstenes, el orador. Era el orador. Era el orador por excelencia de Demóstenes. Se dice que este hombre construyó una habitación subterránea en su casa donde él se dedicaba a practicar sus discursos. Se dice también que se iba al mar, ¿sí?, a gritar y tratar de que su voz se escuchara por encima de las olas. Se dice que corría recitando un poema, ¿no?, el Señor también. Y se dice que se ponía piedras en la boca y hablaba con las piedras en la boca para mejorar su dicción. Sin duda es ejemplar la historia de Demóstenes, pero creo que es todavía más interesante ver qué se puede hacer con estas lecciones de Demóstenes nosotros para mejorar nuestra expresión oral. Bueno, para empezar, lo de la habitación subterránea, pues no tienen que construir una habitación subterránea para irse a practicar, pero por supuesto es ideal irse pues a la habitación o a la azotea o un lugar apartado donde uno pueda practicar lo que va a decir ante un público, ya sea esto una poesía o un cuento, también vale para la narración oral igual. Sí, ya terminaste. Entonces, la otra cosa que decíamos, ¿qué más decíamos de Demóstenes? ¿Que hacía qué? Hablaba, practicaba piedras. Ah, bien, esto de las piedras en la boca. Es un ejercicio real. Es un ejercicio real para mejorar la dicción. Obviamente no van a agarrar no van a agarrar piedras con filos sí. Se puede hacer con piedras de río redonditas, sí. Obviamente que sean de un tamaño ni muy grande ni muy chico para que no se las traigan. Y para que puedan hablar con ellos, ¿no? También, digo, pues sería conveniente, igual, para evitar el riesgo de tragárselas, porque sí existe ese peligro siempre, pueden usar dulces. Y entonces hablan con los dulces en la boca, y entonces, obviamente, el ejercicio se trata de que procuren que se entienda todo lo que están diciendo. Más sencillo todavía, un lápiz, un pincel, una pluma, se la atraviesan aquí y entonces a partir de ahí ustedes practican y procuran que se les entienda. ¿A qué nos ayuda esto? A articular. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos la mayoría de las personas es que hablamos como con mucha pereza. Y entonces hablamos así entre dientes, ¿no? Y si no estamos haciendo ventriloquía, bueno, pues ¿para qué hablamos entre dientes, no? Pues hay que abrir la boca. Es lo que hace el ventríloco. Ahora, el ventríloco, además de eso, apoya mucho acá en el abdomen. Ahorita les explico qué es eso de apoyar en el abdomen. ¿Qué otro ejercicio hacía? En el mar. Que obviamente pues, sí se ponía a competir contra el sonido de las olas. Pues, por supuesto que tenía que ejercitarse. Y el otro era correr recitando.
Ahora, ahí lo que es importante en esos dos ejercicios es que necesitamos ejercitar nuestra respiración. Fundamental para la emisión de voz es el cómo estamos respirando. Entonces les pongo una práctica. Ahorita los que tengan las manos desocupadas pueden hacer esto. Sí, eso está bien. Aquí. Entonces, sacan el aire, meten aire, todo el aire que puedan. No alcen los hombros, es una cosa relajada. Y ahí pueden, al meter aire, se va a inflar un poco su abdomen. Esto ocurre porque bajo los pulmones, que son donde metemos el aire, hay un músculo que se llama diafragma. En ese músculo llamado diafragma reposan los pulmones. Cuando ustedes meten aire, ese músculo baja. Y abajo no está vacío, están las vísceras. Así que por eso sale la pancita, ¿no? Está empujando. El aire no va a la panza, el aire está acá arriba. Pero obviamente al inflarse los pulmones hacia abajo, se inflan hacia abajo y hacia los lados. Entonces también, bueno, se infla un poco esto. Los hombros no. Si ustedes alzan los hombros al respirar, que no lo hacen naturalmente, todo el tiempo estamos respirando y no vamos por la vida. ¿No? O sea, no es algo necesario. Si ustedes hacen eso, lo que hacen al alzar aquí es comprimir la caja torácica. Y entonces al contrario están imitando los pulmones. Por supuesto que va a entrar aire si hay lugar, pero hay más, relájate. Ese tipo de respiración diafragmática es la que nos ayuda para la emisión de voz. Entonces, si ustedes inhalan, a la hora de exhalar, dicen sus palabras que tengan que decir. Celular? Obviamente es una cuestión de práctica, de estar practicando mucho. Y eso es lo que nos va a ayudar. ¿En serio? ¿Por qué? A proyectar la voz. El volumen de la voz está directamente relacionado con la cantidad de aire. Entonces, yo al hablar comprimo un poco el abdomen y entonces el aire va hacia arriba y así sale la voz. No tengo que apretar la garganta. Entonces, si yo quiero hablar fuerte, proyectando, se trata de trabajar con mi columna de aire. En la medida que yo hago esto, puedo emitir una voz mucho más alta. Todo el secreto está aquí, en el abdomen, en la respiración diafragmática. Ahí está. Y eso es lo que nos va a ayudar. Obviamente, esa es la respiración. La articulación, que ya vimos con los ejercicios de dicción, pues nos va a ayudar también a eso. Hay una serie de partes en el cuerpo en las cuales resuena el sonido que estamos emitiendo y nos ayudan con los tonos de la voz. Se llaman resonadores. Y también con el volumen. Entonces, por ejemplo, los resonadores agudos están hacia arriba. Si yo mando mi aire hacia arriba, hacia la cabeza, a la coronilla, mi voz se va a volver más aguda. Si en cambio yo mando la voz al pecho, la voz se hará más grave. Esas son las cosas que nos ayudan a tener un buen manejo de la voz. Si estamos interpretando algún personaje,
Entonces nos ayuda esto de mandar la voz, pensar que mandamos la voz hacia el pecho para un personaje que habla grave. Y pensar que mandamos la voz a la cabeza para un personaje que habla agudo. Ese es más o menos pues, lo que sería una pequeña clase del manejo de voz. Traía yo varios ejemplos, pero bueno, ahorita como estaba pintando, pues también no saqué hojas y eso. Pero les quiero compartir un poema de mi autoría en el que juego un poquito con las voces. Para este logo funciona una silla, pero bueno, no hay silla, no importa. Entonces, siéntate, manito. El poema se llama El propietario y tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo actualmente, en que el poder y el Estado reprime a estudiantes que lo único que quieren es estudiar y trabajar en dar educación a los demás. De nada, mi amor. Para que vean, también estamos pintando. Entonces, se llama El propietario. De nuevo el interrogatorio. Aquí estoy esta mañana, tarde, noche, frente al individuo que hace las preguntas y formula la misma cuestión, la que todavía no contesto, la que me ha hecho tantos días, meses, horas, minutos, años. ¿Tú quién te crees? ¿Qué tienes? En tanto que su luz necia, estúpida, aferrada me cuece los ojos. Pero nace la certeza, esperanza, milagro. Contesto. Soy el propietario de mis sueños. Por dentro me alegro. Aquella frase sale de mi boca espontánea como el descubrimiento reciente que es. El desconcierto me invade súbitamente ante la inconcebible e irreprimible risa del uniformado, que brota a borbollones como la sangre de una gallina degollada. El fluido vital inunda mi anodadado rostro e irreverente a su autoridad digo, pero tú, policía, militar, sacerdote, esclavo del uniforme, ¿cuál es tu posesión? Número en una lista. ¿Qué tienes tú? Su risa se borra, me reprende molesto y me ordena decir qué hay en mis sueños. Contesto. Hay pasillos que recorro, puertas que abro. Tras una de ellas hay una laguna en la que caigo, donde casi ahogado braceo, pataleo, llego a la orilla con mis últimas fuerzas. La realidad me golpea y lloro. El interrogador estalla en una lacerante carcajada hasta que, mal conteniendo su risa, que se torna casi un rebuzno, dice: ¿tú? No tienes nada. Los sueños nada son, soñador. Soy el dueño de mis sueños. Dice un escritor que la vida sueño es. Por lo tanto, soy el dueño de mi vida. ¿Tú qué tienes? Yo creo que tú ni siquiera sueñas. Realmente tú no tienes nada. Soy el propietario de tus sueños. Soy tu psicoanálisis, tu represión, tu violentador. Yo hago nacer tus sueños y también los hago morir. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gracias. ¡Bravo!
dejemos que los represores acaben con nuestros sueños. Huevo,